Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, espero tengan un lindo día. Les tengo unas preguntas de examen departamental, ¿vale? Para que las puedan, analizar y les sea más fácil, ¿vale? Para el examen, ¿vale? A ver, aquí les tengo unas preguntas que son de examen, bueno, de años pasados, para que las puedan, comprender. Den un segundo, por favor, que aquí las tengo. A ver. Ok, a ver, aquí les tengo los exámenes departamentales de hace unos años, entonces, bueno, este es un examen extraordinario, justamente. A ver, son fármacos con un efecto hipoglucemiante que actúan incrementando la disponibilidad del péptido 1 similar al glucagón. Respuesta correcta, ¿vale? Respuesta correcta, los inhibidores, ¿vale? Inhibidores de la DPP4, ¿vale? A ver, muy bien. A ver, chicos. Siguiente, aquí viene otra pregunta. Es una contraindicación del tratamiento con bisfosfonatos en la osteoporosis. Respuesta correcta, enfermedad por reflujo gastroesofágico, ¿vale? Ah, ok, esta sé que no es un tema que hayamos visto, aún no hemos visto, pero ahí les va. Un paciente presenta una infección en la piel que involucra tejido subcutáneo. Se realiza un cultivo que reporta Staphylococcus aureus, productor de betalactamasas, o sea, las enzimas que te degradan a los betalactámicos. ¿Qué fármaco betalactámico puede administrarse? Pues es resistente a la hidrólisis bacteriana y ahí les pone las opciones, ¿vale? Opción A, vancomicina, no, ni madres, es vancomicina, no es un betalactámico. Amoxicilina tampoco puede ser. Respuesta correcta. Y fíjense, les estoy diciendo un betalactámico. Dicloxacilina, no doxiciclina. Dicloxacilina es la respuesta correcta. Es una penicilina resistente a la penicilinasa. ¿Vale? Ok, a ver, ahí tengo otra pregunta muy, muy buena. Ah, esta está bien buena. Femenino de 20 años es diagnosticada con acné vulgar. Se contraindica relativamente el uso de, pues tiene efectos sobre la dentina del producto en dado caso que se embarace la paciente, ¿no? Y ahí les pone las opciones. Sulfametoxazol, amicacina, ampicilina o doxiciclina. Respuesta correcta, doxiciclina, ¿vale? Ok, muy bien. A ver, hubo una pregunta que esta la hizo el doctor Jacinto cuando él hacía el examen departamental y es una muy, muy buena pregunta. ¿Cómo me di cuenta que la hizo? Porque él solía colocar como 5 opciones, ¿vale? Fíjense, a ver. Los siguientes fármacos pueden producir en dosis terapéuticas alargamiento del intervalo QT, excepto, a ver, los siguientes fármacos pueden producir en dosis terapéuticas alargamiento del intervalo QT, excepto, entonces, y aquí vienen las respuestas, ¿vale? Ahí vienen las respuestas. A ver, acitromicina, claritromicina, moxicilina, ciprofloxacina y eritromicina. Ok, a ver, ahí está muy fácil. A ver, acitromicina, claritromicina, eritromicina, ¿qué es, pequeños? Macrólidos, muy bien, muy, muy bien. Los macrólidos te pueden prolongar el intervalo QT, ¿ok? El ciprofloxacino es una fluoroquinolona, te puede incrementar el intervalo QT o te puede, alargar el intervalo QT. Te está diciendo excepto. Entonces, acitromicina sí lo hace, claritromicina sí lo hace, ciprofloxacino sí lo hace, eritromicina sí lo hace. El único que no lo hace en estas opciones es la amoxicilina, ¿vale? Ok, mis niños. Entonces, vamos a terminar la clase pasada y
vamos a empezar el día de hoy con el tema de inhibidores de la síntesis del ácido fólico de las bacterias y vamos a comenzar pequeños. Entonces, la clase pasada nos habíamos quedado que las fluoroquinolonas eran sustancias que tenían ese grupo flúor y que tenían la capacidad de penetrar en diferentes compartimentos y vimos muy por encimita algunas características de sus indicaciones. Vamos a ver lo que era la farmacocinética, que no se las platiqué, el levofloxacino, ¿vale? Ok, el levofloxacino, vamos a hablar sobre su absorción. Habíamos quedado que la mayoría de las fluoroquinolonas, si no es que casi todas, tienen una excelente absorción. El levofloxacino tiene una absorción muy buena, básicamente una biodisponibilidad a nivel del tracto gastrointestinal muy cercana al 100% es su biodisponibilidad, ¿vale? Esta es la biodisponibilidad, ¿vale? Va a tener una Cmax de aproximadamente, ¿vale? De una hora o una concentración máxima de aproximadamente una hora. Es una sustancia que se distribuye en tejidos, ¿vale? E incluso en orina se llega a distribuir. En muchos tejidos se distribuye, incluyendo la orina. Va a tener una unión a proteínas plasmáticas del 30 al 40%. Su metabolismo va a ser muy poco, o sea, no se llega a metabolizar a gran medida esta sustancia, ¿vale? Pero lo poco que se llega a metabolizar me va a producir metabolitos que son el desmetil, levofloxacino y el N-óxido levofloxacino, ¿vale? Va a tener una vida media esta sustancia de aproximadamente de 6 a 8 horas, ¿vale? Ok, esto es con respecto al levofloxacino, que es el que les pide su temario, ¿vale? Por otra parte, vamos a observar a lo que es el ciprofloxacino, ¿vale? El ciprofloxacino tiene una biodisponibilidad de aproximadamente del 70 al 80%, va a tener una concentración máxima entre 60 a 90 minutos, es su concentración máxima que alcanza en el plasma, ¿vale? Los alimentos pueden interferir con la absorción de este fármaco, pueden retrasar la absorción de los alimentos, va a tener un volumen de distribución de esta manera. Fíjense, la distribución de este fármaco tiene un volumen de distribución de 2 a 3 litros por kilogramo, ¿vale? O sea, van a decirme a lo mejor muchos, puede ser, o sea, ay, pues es muy poco el volumen de distribución y tú me dijiste que se acumulaban en tejidos, sí, pequeños, pero a ver, fíjense, de 2 a 3 kilogramos, de 2 a 3 litros. O sea, ve tú a saber cuánto pesa el paciente. ¿Por qué? Porque les estoy diciendo de 2 a 3 litros por kilogramo, ¿vale? El metabolismo. Bueno, el metabolismo, me iba a formar 4 metabolitos, ¿vale? El cual es el desetil ciprofloxacino, el sulfo ciprofloxacino, el oxociprofloxacino y lo que es el formil ciprofloxacino, ¿vale? Ok, esta es una sustancia que tiene una vida media, ¿vale? De 3 a 5 horas. Si tu paciente tiene una insuficiencia renal o una función renal alterada, la vida media se puede llegar a prolongar hasta 12 horas, ¿vale? Ok, esto es con respecto al ciprofloxacino. Habíamos visto que las fluoroquinolonas también tenían la capacidad o tienen la característica como reacciones adversas que te puede producir
desde tendinitis o rotura del tendón de Aquiles. Puede llegar a ser que en tu examen departamental te coloquen una imagen, ¿vale? Ya sea una imagen por resonancia magnética o alguna imagen donde tú tengas a la rotura del tendón de Aquiles, ¿vale? No se preocupen, en el examen que ya les tengo, que va a estar pesadísimo, viene a una imagen y ahí justamente se las voy a explicar, pero por favor, no quiero que se les olvide de las fluoroquinolonas que te prolongan el intervalo QTE, que te llegan a generar la tendinitis o la rotura del tendón de Aquiles. Esto es bien importante, chicos, porque sí o sí se los van a poner en su examen departamental, ¿vale? Ahora bien, pequeños. Habíamos visto que son sustancias, ¿vale? Son sustancias que tienen varias indicaciones. Lo pueden ocupar incluso para el tratamiento de lo que son las prostatitis, ¿vale? Cuando ustedes lleven ICB en tercerote, se van a topar, ¿vale? Con un caso, el caso de las infecciones de vías urinarias, porque la próstata esté incrementada. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con la próstata? La próstata puede incrementar de tamaño pequeños y puede generar una compresión a nivel de la uretra. ¿Esto qué es lo que va a generar? Bueno, que la orina no vaya a salir correctamente y pueda generar infecciones tanto. Puede ser que la infección provenga de la propia próstata o por la propia infección urinaria que se puede generar porque la orina se puede estar acumulando en esta manera al nivel de la uretra y puede generar infecciones. Y uno de los tratamientos que ustedes van a dar es una fluoroquinolona, ¿vale? También habíamos visto que se puede ocupar en infecciones de transmisión sexual, ¿vale? Aclaro algo, ¿vale? Fue pendejada mía. Les había dicho en la clasita pasada que se puede ocupar una fluoroquinolona como la ceftriaxona. Pueden tacharme de pendejo o de imbécil por lo que les acabo de decir en esa clasecita. Me equivoqué en esa parte. La ceftriaxona, ¿vale? Se puede ocupar para lo que es la Neisseria gonorrea o para el tratamiento gonorrea. Se puede utilizar para el tratamiento de la gonorrea. Pero hay algo bien importante que debo decirles. La ceftriaxona, ¿vale? Es una cefalosporina. No es una fluoroquina, fue mi error, ¿vale? Fue mi error, lo reconozco, fue mi error, ¿vale? Se quieren burlar de mí o lo que sea, adelante. Fue mi error. La ceftriaxona es el tratamiento de elección para el tratamiento a la gonorrea, ¿vale? Para que lo anoten porque eso fue pregunta en su examen departamental del tercer bloque el año pasado. El tratamiento de elección o de primera elección para el tratamiento de la gonorrea, ceftriaxona, ¿vale? Eso sí lo llegaron a preguntar hace un año, ¿vale? Entonces, se puede utilizar para infecciones de transmisión sexual, ¿vale? Por ejemplo, para el tratamiento de la gonorrea, pero lo que es la ceftriaxona, ya claro, es una cefalosporina, es un betalactámico. La ceftriaxona, ¿vale? Es el tratamiento de primera elección, ¿vale? ¿Ok, pequeños? Ok, entonces, las cefalosporinas también lo pueden utilizar en infecciones del tracto urinario, ¿vale? Por ejemplo, la puedes utilizar para lo que son las cistitis complicadas o incluso en infecciones en el riñón, como por ejemplo, la puedes ocupar en una pielonefritis, ¿vale, pequeños? Ok. Otros usos que les pueden dar, y se van a acordar de mí cuando vean oftalmo, también se puede utilizar en infecciones oculares. En infecciones oculares es muy común que incluso las puedas encontrar en soluciones oftálmicas, estos tipos de presentaciones de las fluoroquinolonas, ¿no? Esto, por ejemplo, para el tratamiento de lo que son las conjuntivitis bacterianas. Puedes utilizar una fluoroquinolona, ¿no? ¿Vale, pequeños? Ahora, también se pueden utilizar en infecciones del tracto respiratorio,
una infección en el tracto respiratorio, ¿vale? Por ejemplo, lo puedes utilizar para la rinosinusitis aguda, ¿vale? Lo puedes utilizar, el levofloxacino lo puedes utilizar incluso en la neumonía adquirida en la comunidad, por ejemplo, ¿no? Incluso las fluoroquinolonas también se pueden utilizar en infecciones que son exacerbadas por el EPOC, ¿vale? Como datito extra, ¿vale, pequeños? Entonces, estos son como las de las indicaciones que puedes utilizar en nivel del tracto respiratorio. También las puedes utilizar incluso en, por ejemplo, en infecciones gastrointestinales, ¿vale? También infecciones gastrointestinales, ¿vale? Por ejemplo, se han utilizado incluso en la diarrea del viajero también. Es interesante esto porque el Goodman pone que para para el tratamiento de la diarrea del viajero, que lo tienes que dar antes del episodio diarreico, lo puedes llegar a dar para alguna infección gastrointestinal. ¿Vale, pequeños? Ok. Ahora, también puedes llegar a utilizar estos tipos de fármacos, ¿vale? Para infecciones hepatobiliares o incluso infecciones abdominales también, ¿vale? Ok. Vale, pequeños. Entonces, vamos a hablar ahora sobre lo que son los inhibidores de la síntesis del ácido fólico. Si ustedes observan, estos fármacos han sido una bendición del Señor. Son fármacos que tienen un chingo de indicaciones, ¿vale? Es muy poco probable que les vayan a preguntar alguna indicación. Lo más probable en su examen departamental, y esto les digo por experiencia de las veces que he visto los exámenes departamentales, tanto en presencial, o en persona cuando los llegué a casi a aplicar. Puede que ser que les pregunten cosas muy puntuales, por ejemplo, que las extracciones, el primer tratamiento de elección para el tratamiento de la gonorrea, por ejemplo, ¿no? Esto quizás se lo puedan llegar a preguntar. Bueno, se lo preguntaron hace un año, ¿vale? Pero así que se aprendan, por ejemplo, todas las pinches indicaciones o algún microorganismo en específico, no. Cuando veamos alguno, ¿vale? En específico, como en este caso, ¿vale? Ya lo vamos a ver en la clasita de beta-lactámicos. Pero por lo mientras, lo único que quiero que sepan de las fluoroquinolonas es que son sustancias que te inhiben a la topoisomerasa, te inhiben la replicación de las bacterias porque interfieren con la replicación del DNA, ¿vale? Y pues todas esas características que habíamos visto que te genera prolongación del QT, la tendinitis o la rotura del tendón de Aquiles. Ok, mis niños, muy bien. La clase del día de hoy es muy fácil también, ¿vale? Es muy sencilla. Vamos a hablar sobre los fármacos que inhiben la síntesis del ácido fólico. Muy bien. El ácido fólico o la vitamina B9, ustedes, los seres humanos, no somos capaces de sintetizar el ácido fólico. Vamos, cuando una mujer se embaraza, para evitar tener complicaciones del desarrollo del tubo neural, ¿qué se le suele dar? Pues el ácido fólico. De a huevo se suele dar el ácido fólico, ¿no? Bueno, ¿qué es lo más importante aquí? El ácido fólico es algunos microorganismos, como desde bacterias o incluso parásitos, son capaces de sintetizar su propio ácido fólico. ¿Cómo lo llegan a hacer? Es muy fácil, pequeños. Por ejemplo, la primera característica importante es que el ácido fólico está compuesto por tres moléculas. Uno es un radical que se le conoce como la pteridina, ¿vale? Que se las estoy dibujando de esta manera. Ok. Esta es la molécula de pteridina, ¿vale? Es la que las estoy dibujando en este mismo momento. Ok. Ok, esta es la molécula de pteridina. Por otra parte, tienen otra molécula a la que se le conoce como el ácido para-aminobenzoico, o mejor conocido como el PABA, ¿vale? Como el PABA. El PABA, pues básicamente contiene esta estructura, ¿no? Ok, muy bien.
Este es el PABA, ¿vale? Y por otra parte, está compuesta por una molécula de glutamato. Ok. Todo esto es el compuesto del ácido fólico. El ácido fólico está compuesto por lo que es pteridina, por lo que es PABA, por lo que es glutamato, ¿vale? Todas estas moléculas pequeños se tienen que condensar o se tienen que unir para formarme el ácido fólico, ¿vale? ¿Esto con qué fin? El ácido fólico es muy importante porque a partir del ácido fólico vas a formar una molécula a la que se le conoce como lo que es el tetrahidrofolato. El tetrahidrofolato es una molécula importante, pequeños, porque es una sustancia que tiene la capacidad de formar diferentes moléculas, como por ejemplo, bueno, a través de la donación de un carbón, por lo que son las purinas, lo que son aminoácidos, ¿vale? O incluso purinas de moléculas del ADN, ciertos aminoácidos, ¿vale? Como lo que es la metionina, como lo que es la glicina, para que posteriormente estos aminoácidos me formen proteínas, ¿no? Ok, esta clasecita hasta les va a recordar mucho a lo que fue bloque uno de Pharma, ¿vale? Porque tiene mucha relación con esto. El punto es, el ácido fólico, cuando se llega a metabolizar, me va a formar el tetrahidrofolato para que posteriormente me genere purinas, aminoácidos, que estos posteriormente van a ser proteínas, ¿vale? Ahora, aquí ya vienen todas las reacciones que involucran esta clasecita para la comprensión de este tema. Primero que nada, ya anotaron bien su fórmula. Ahora vamos a ver cómo se da todo esto. Ahí les va. Primero, ustedes van a tener una molécula, la molécula de pteridina más el ácido para amino benzoico, mejor conocido como lo que es el PABA, ¿vale? Por otra parte, estas moléculas se van a unir por medio de una sustancia que es la dihidroteroato sintasa. Básicamente, ¿qué te genera esta reacción? Esta enzima, que es la dihidroteroato sintasa, te une la pteridina y el PABA para formarte lo que es el ácido dihidroteroico, ¿vale? Pueden ustedes ver en la bibliografía incluso, difiere incluso también el Golan, el Goodman pone otra molécula, que es el dihidroteroato, ¿no? ¿Ok? Ahora, aquí viene otra cosa. El ácido dihidroteroico, pequeños, ¿vale? Va a formarme por medio de una reacción a la cual le voy a agregar una molécula de glutamato, ¿vale? Esta molécula de glutamato, pequeños, es muy importante. ¿Por qué? Porque así voy a formar una molécula que se le conoce como el ácido hidrofólico. Ahora, el ácido dihidroteroico, cuando se une con el glutamato, me va a formar el ácido dihidrofólico, ¿vale? Por medio de una enzima, ¿vale? Que básicamente es la dihidrofolato sintasa. ¿Qué te hace la dihidrofolato sintasa? Bueno, pues me forma el ácido dihidrofólico, ¿vale? Esto me hace la, la enzima de la dihidrofolato sintasa, la cual se le agrega la molécula de glutamato. Ahora, esta es la forma, ¿vale? Esta es la forma del ácido fólico. Básicamente es el ácido dihidrofólico. Ahora, hay algo bien padre aquí. El ácido dihidrofólico me va a formar una molécula
de tetrahidrofolato. Esta molécula de tetrahidrofolato, mis niños, ¿vale? Es importante porque básicamente es la responsable de formarme moléculas importantes, las cuales vamos a hablar en un ratito. Ahora, esta molécula que es del ácido dihidrofólico, ¿cómo me forma el tetrahidrofolato? Por medio de lo que es la dihidrofolato reductasa. ¿Para qué funciona el tetrahidrofolato, mis niños? Por ejemplo, para la formación de purinas. Estas purinas son responsables porque me van a formar moléculas de lo que es ADN o moléculas de RNA. Por otra parte, me puede formar aminoácidos, como lo que es básicamente la metionina o lo que es la glicina. O incluso me puede formar moléculas de timidina, para que esta posteriormente me vaya a formar moléculas del ADN, ¿vale? Ahora, hay algo bien interesante aquí y hay algo que sí necesito aterrizarles de una vez. Fíjense muy bien. Ustedes algo que va, ¿qué es lo que pasa con las propias bacterias? Las bacterias, ¿vale? Las propias bacterias van a generar estas dos reacciones. Esto generan las propias bacterias. Estas reacciones lo generan desde bacterias e incluso algunos parásitos. Estas reacciones la generan algunas bacterias, incluso algunos parásitos. ¿Vale? ¿Qué pasa con los seres humanos? Los seres humanos o el mamífero requiere el ácido fólico dietético o por medio de suplementación vitamínica, ¿no? ¿Para qué? Por ejemplo, los seres humanos, por medio de los alimentos, por medio de la dieta, una dieta rica en folatos, o por medio de lo que es la vitamina, o por medio de lo que es la vitamina B9, por medio de todas las reacciones que va a generar desde su ingestión hasta formarme el ácido hidrofólico. Es así como el ser humano, por medio de la dieta, por medio de complejos vitamínicos, cuando genera cuando llega a ingerir estas sustancias que tengan folatos, cuando ingresan al organismo para que actúen en forma de ácido hidrofólico, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Que estas reacciones, desde cero, la generan básicamente las propias bacterias o parásitos. Los seres humanos no. Los seres humanos no podemos hacer estos procedimientos pequeños. No podemos sintetizar desde la propia pteridina más el propio PABA el ácido dihidroteroico, ¿vale? El ácido dihidroteroico. Nosotros no lo podemos hacer. Tampoco podemos formar el ácido dihidrofólico por medio de la dihidrofolato sintasa, pequeños. Nosotros no podemos hacer esto. A tal grado, entonces, que se llegaban a percatar las personas. Bueno, pues vamos a hacer. Sabemos que las bacterias requieren de todas estas reacciones para formarme el ácido fólico, para que después me forme tetrahidrofolato, molécula que es esencial para la síntesis del ADN, del RNA, de la metionina, de la glicina o de la timidina. Básicamente lo que vamos a hacer con este tipo de sustancias es afectar la formación del material genético. ¿De qué manera? Bueno, pues inhibiendo todas estas vías. Ok, entonces, ¿qué se llegaban a dar cuenta? Bueno, pues, ¿qué tal si inhibimos por lo que son las sulfonamidas a la dihidroteroato sintasa? Ah, pues puede ser. Y la sulfonamida más característica es el propio sulfametoxazol. El sulfametoxazol, pequeños, es una sulfonamida. Cuando yo les hablo de sulfonamidas, son sustancias que tienen esta estructura química. Estas son las sulfonamidas.
Algo que es muy común que ustedes se vayan a topar en su vida como médicos, y se los vuelvo a insistir de una vez por todas, es que hay pacientes que les van a llegar a consulta y que sean alérgicos a las sulfas, ¿sí? Habíamos aterrizado incluso que ciertos diuréticos, como lo que era la furosemida, o incluso el antidiabético, como lo que era la propia glibenclamida. Muy bien. Si ustedes les llegan a preguntar en su examen departamental, ¿en qué paciente está contraindicado el uso de la glibenclamida? En un paciente que sea alérgico a las sulfas. ¿Por qué? Porque la propia glibenclamida, mis niños, la propia glibenclamida contiene esta estructura, ¿vale? Esto es algo muy importante. Tampoco, si tu paciente es alérgico a las sulfas, pues no le vas a dar el pinche sulfametoxazol. Si tu paciente es alérgico a las sulfas o a las sulfonamidas, no le vas a dar, por ejemplo, la furosemida, ¿no? Porque comparten esta estructura, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? Bueno, las sulfonamidas, como lo que es el propio sulfametoxazol, es una sustancia que te inhibe a la dihidropteroato sintasa, te inhibe a la dihidropteroato sintasa porque posteriormente no vas a formar el ácido dihidropteroico, ¿vale? No vas a formar el ácido dihidropteroico, no vas a generar todas estas reacciones en cadena, simplemente. Ahora, hay algo bien interesante aquí, mis niños. Las sulfonamidas, ¿vale? Como lo que es el propio el sulfametoxazol, el Golan lo pone, que es un análogo del PAB. Es un análogo del PAB. Es decir, es una sustancia que es tan capaz bueno, es tan parecida al PABA que la propia enzima no es capaz de discriminar al propio sulfametoxazol. A tal grado, como se parece un chingo al PABA, el propio sulfametoxazol, esta enzima lo confunde y se va a bloquear, ¿vale? Ahora, resulta también que puedes generar alguna interacción a este nivel. Por ejemplo, por medio de lo que es la dihidrofolato reductasa. En este caso, en el caso de lo que es el trimetoprim. Ok, ahora, si ustedes observan, ambas sustancias actúan en la misma vía, pero con un blanco farmacológico distinto. ¿A qué me refiero con esto? O sea, el sulfametoxazol te generaba una inhibición de la dihidropteroato sintasa a este nivel, en esta propia vía. En cambio, lo que hace el trimetoprim te inhibe a lo que es la hidrofolato reductasa, ¿sí? Ahora, esto, esta combinación entre el sulfametoxazol y el trimetoprim genera un efecto de sinergismo, ¿vale? Un efecto de sinergismo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que actúan con la misma finalidad de no producir el tetrahidrofolato, actuando en la misma vía, pero con blancos farmacológicos distintos. Si a ustedes les llegan a preguntar en su examen departamental la relación que tiene entre el sulfametoxazol con el propio trimetoprim, es un ejemplo de sinergismo, ¿vale? Esto es sinergismo, mis niños. Oye, ahora, otro dato importante. ¿Qué me puedes decir de esta interacción entre la sulfonamida o el sulfametoxazol, pues? Bueno, resulta algo característico del sulfametoxazol. El propio sulfametoxazol, mis niños, genera este efecto de toxicidad selectiva. ¿A qué me refiero con este efecto de la toxicidad selectiva? Bueno, recordemos que la toxicidad selectiva es la capacidad que tiene el antibiótico de generar un daño en la bacteria sin generarte un daño a ti. ¿Por qué hablo que en este punto es una toxicidad selectiva? ¿Por qué? Porque nosotros no somos capaces de producir estas reacciones pequeños. De la tiridina más el PABA, que te generaba por medio de la dihidropteroato sintasa el ácido dihidropteroico, ¿vale?
para que posteriormente este se una con el glutamato y te forma la dihidrofolato sintasa, ¿sí? ¿Vale? No te vaya a formar la dihidrofolato sintasa y así pues no vayas a formar el ácido dihidrofólico o el dihidrofolato, ¿no? Ok. Esto es una toxicidad selectiva porque únicamente, ¿vale? Únicamente afecta a las bacterias. Bacterias sí y a humanos no. ¿Por qué? Porque el propio ser humano no es capaz de producir estas reacciones. Por esta razón es que las propias bacterias van a ser afectadas con este tipo de antibiótico. A eso es a lo que yo quiero llegar con ustedes. Por esta razón es que es toxicidad selectiva. A eso es a lo que quiero llegar. Ahora, hay algo también que debo aterrizar el día de hoy. Me pueden ustedes decir, oye, por ejemplo, el pinche trimetoprim te afecta a la dihidrofolato reductasa. Sí, es correcto. Pero también nosotros producimos la dihidrofolato reductasa. ¿Por qué en timetoprim va más de forma específica con la de las bacterias que con las del ser humano? Ah, es que esa es otra muy buena pregunta. Curiosamente, el trimetoprim, pequeños, se los voy a poner muy fácil. Sí tiene la capacidad de inhibirte a la dihidrofolato reductasa, ¿sí? Del mamífero o mi propia célula. Tiene esa capacidad, no te estoy diciendo que no. Pero para que lo llegue a hacer o para que lo haga realmente, ¿vale? Se requieren 100,000 veces de concentración de esta molécula. Para que ustedes me entiendan, se une 100,000 veces más a lo que es la dihidrofolato reductasa bacteriana que a la del ser humano. ¿Se fijan? Ahora, ¿qué es lo importante del trimetoprim? Bueno, el trimetoprim, pequeños, resulta que es un análogo del folato. ¿A qué quiero llegar con esto? Es una sustancia que se parece mucho al ácido fólico. Y la otra característica importante del trimetoprim es que, como si actúa a este propio nivel de la dihidrofolato reductasa, pero 100,000 veces más a la de la propia bacteria que a la del propio ser humano. Eso es a lo que quiero llegar el día de hoy con ustedes. ¿Vale? Ok. Entonces, estas son las características que tiene cada uno de ellos, ¿vale? Para que ustedes ya lo puedan como ir enlazando, ¿vale, pequeños? Ahora, ¿cuáles son unos mecanismos, de resistencia que puede generar estos tipos los tipos de bacterias a este tipo de sustancias? Bueno, y otra cosa importante que debo dejarles claro. ¿Cuál creen que sean las bacterias que estén afectadas con ese tipo de medicamentos? Ah, pues las bacterias que sinteticen su propio ácido fólico. No hay de otra, chicos, ¿vale? Varias bacterias que requieran o que tengan esa capacidad de sintetizar su ácido fólico, pues estas sí se van a ver afectadas por el sulfamethoxazol. Entonces, por ejemplo, vamos a ver unos mecanismos de resistencia que a mí se me hacen interesantes. Por ejemplo, habíamos abordado que tenemos la molécula de la pteridina, que se iba a unir con las moléculas del ácido para aminobenzoico por medio de lo que es la sintasa de dihidroperoato. Me iba a formar el ácido dihidroperoico. Por otra parte, tenías a lo que era la sintasa de dihidrofolato, a la cual le ibas a agregar propiamente, ¿vale? Esta molécula de glutamato para que posteriormente me formaras el ácido dihidrofólico.
Como les digo, puedes formar, por ejemplo, puedes ponerle incluso el dihidrofolato, ¿no? Incluso, ¿no? Ok. Ya después de ahí, ¿vale? Por medio de lo que es la dihidrofolato reductasa, me vas a formar el tetrahidrofolato. Ok. Muy bien, pequeños. Si tú tienes aquí a las sulfas que te inhiban a la sintasa a la dihidroteroato, sintasa, ¿vale? Ya bloqueaste esta vía. Bueno, un mecanismo de resistencia que tiene, tú ya me bloqueaste a esta pinche vía, ya me bloqueaste esta vía. ¿Qué tal yo, bacteria, a mí se me antoja generar otra vía alterna? Una vía alterna, pequeños, la cual sea capaz de producir, por ejemplo, el mismo resultado. Puede ser. Diferentes enzimas, una vía alterna. A ver, pequeños, le cierran a ustedes la línea 2 del metro y ustedes dependen de esa vía del metro para llegar a la escuela, por ejemplo. Le cierran esa pinche línea. Yo les pregunto a ustedes, ¿van a dejar de ir a la escuela si le cierran esa línea del metro? Pues no, no van a dejar de ir a la escuela, van a buscar otra vía en la cual ustedes se puedan trasladar, qué sé yo, a lo mejor por la vía, por la línea 3, a lo mejor, ¿no? Qué sé yo. Otro mecanismo que puede llegar a generar es que el propio antibiótico o la propia sustancia no pueda penetrar correctamente a la célula o a la propia célula de la bacteria, a tal grado, ¿vale? Que se pueda generar incluso alguna bomba adicional para que se salga la sustancia y pues no vaya a actuar conforme Dios manda, ¿no? Ok. Ahora, puede incluso ser otra o una vía de resistencia, la cual pon tú que tú tienes a la dihidropteroatos sintasa, ¿no? Tú tienes aquí esta enzima. Bueno, y tú tienes, por ejemplo, aquí al sulfametoxazol. Ok. Y el sulfametoxazol tiene la capacidad de inhibirte a esta enzima y la enzima no funciona. Bueno, puede llegar a generar incluso una menor afinidad, ¿vale? Puede generar incluso una menor afinidad. Ahora, ¿de qué a qué? Una menor afinidad por el sulfametoxazol con respecto a la enzima. En otras palabras, la dihidroteroato sintasa o la sintasa de dihidroteroato no va a tener la misma afinidad o el mismo grado de unión con el sulfametoxazol. Pongan ustedes otro mecanismo de resistencia. Ya se unió el pinche sulfametoxazol aquí. ¿Qué pasaría si la propia bacteria es capaz de sintetizar un metabolito esencial? O sea, ¿a qué te refieres con esto? Así es. Por ejemplo, incrementando las concentraciones del ácido para amino benzoico o incrementando las concentraciones del PABA. Se las voy a poner muy fácil. ¿Qué pasaba en las clases de farmacocinética? Bueno, perdón, de farmacodinamia que vimos en bloque uno. Ustedes tenían a un pinche antagonista aquí presente, ¿no? Ok. Tenían aquí un antagonista. ¿Qué hacían para remover al antagonista? Ah, pues incrementaban la concentración de un propio agonista para removerlo, ¿no? Para removerlo de su sitio de unión. Lo mismo va a ser el PABA. Pongan ustedes que a lo mejor tengo el PABA en esta forma. Voy a incrementar las concentraciones de PABA para que posteriormente, pequeños, me vaya a remover a la molécula de sulfametoxazol. Esto puede ser algunos mecanismos de resistencia, ¿vale? Estos tipos de fármacos tienen actividad
las sulfonamidas tienen actividad, por ejemplo, contra ciertos patógenos o contra ciertas bacterias, ¿vale? Antes, ya desafortunadamente con el aspecto de la resistencia, ya las sulfonamidas han perdido mucho efecto, pero siguen conservando un espectro, ¿vale? Por ejemplo, tienen una muy buena actividad, por ejemplo, contra especies de Haemophilus, Lucrezi, por ejemplo, para nocardia, para Klebsiella, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo más común que ustedes van a ver en su formación como médicos? Primero que nada, van a observar la mayoría de las veces concentraciones de sulfametoxazol y en presentaciones con trimetopril. Lo más común que ustedes van a ver es concentraciones de 20 a 1. ¿A qué me refiero con esto? Que la mayoría de las veces van a tener presentaciones 20 veces, o más bien, a ver, ¿a qué me refiero con eso? Se los explico. Tienen la misma caja o la misma pastilla, la misma píldora, la misma presentación, ¿vale? Pero contienen 20 veces más concentración de sulfametoxazol que trimetoprim. En otras palabras, la concentración de sulfametoxazol siempre va a ser mayor que la de trimetoprim, ¿vale? Ahora, una pregunta que hace un año me llegaron a hacer. Oiga, y Gerardo, y también puede ser otro ejemplo el de la toxicidad selectiva, que el trimetoprim se una 100,000 veces más a la de la bacteria que la del ser humano. Sí, puede ser otro ejemplo de toxicidad selectiva, claro que sí. Vamos a hablar sobre cosas en general de las sulfonamidas. Cinética. Bien, característica interesante de las sulfonamidas. Vamos a hablar de su farmacocinética y una reacción adversa que por ahí me voy a agarrar ahorita con este tema. Ok. Punto número uno, ¿vale? Estos fármacos se absorben de inmediato en el tracto gastrointestinal, ¿vale? Se absorben entre el 70 al 100% de estas sustancias tras una dosis oral, ¿vale? Se puede llegar a acumular en la orina a los 30 minutos, cosa que los hace atractivos incluso en infecciones de vías urinarias también, ¿vale, mis niños? Estas sustancias comúnmente, porque hay varias sulfonamidas también incluso, pero lo común es que alcancen niveles picos en el plasma de 2 a 6 horas, más o menos, ¿vale? Ahora, ¿dónde se llegan a absorber principalmente? A nivel del intestino delgado. Hay algunas veces en las que se pueden absorber incluso a nivel del estómago, o algunos, ¿vale? Ok, ahora, esto es bien importante, pequeños. Son sustancias que se unen a la albúmina. Son sustancias que se unen a la albúmina. ¿Por qué vuelvo a enfatizar con esto con respecto a la albúmina? Se las voy a poner muy fácil. La albúmina, saben ustedes, por sus clases de bioca, que es la responsable de trasladarle la bilirrubina para que se vayan las reacciones en el hígado, ¿no? Bueno, ustedes tienen aquí a la albúmina y de amarillo tengo a la bilirrubina. Fíjate que la bilirrubina la estoy manejando de color amarillo, ¿vale? ¿Para qué, pequeños? Para que la propia albúmina me traslade a la bilirrubina, al propio hígado, y para que ésta vaya a ser eliminada a través de la bilis. Bueno, esto pasa con la bilirrubina.
Curiosamente pasa algo con con las sulfonamidas, en especial con el sulfametoxazol. Primero que nada, el propio sulfametoxazol, que es el que voy a poner de color naranja, va a desplazar a la bilirrubina de la propia albúmina, la va a desplazar. Así es, pequeños, la va a desplazar. A tal grado que cuando la desplaza, pequeños, el pinche sulfametoxazol, al unirse a la propia albúmina, va a ocasionar que las moléculas de la bilirrubina estén aumentadas porque no estás produciendo que la propia bilirrubina se vaya a eliminar a través del hígado. ¿Esto por qué? Porque el sulfametoxazol desplaza la bilirrubina de la albúmina. ¿Esto que genera? Que incremente los niveles de bilirrubina. Ok, se las voy a poner más fácil. ¿Por qué es preocupante esto? Porque, por ejemplo, en los neonatos o en los pequeñines, ¿sí? Puede ocasionar algo que se le conoce como kernícterus. El kernícterus, pequeños, básicamente es una manifestación clínica en los neonatos, ¿vale? Porque los neonatos, porque ellos, una, no van a tener la misma pinche capacidad para eliminar la bilirrubina. Dos, los neonatos, cuando tienen niveles elevados de la bilirrubina, ¿qué llega a pasar? Primero que nada, la bilirrubina es un pigmento natural. ¿A qué me refiero con esto? Que tiene la capacidad de generarte que las mucosas y que la piel, ¿sí? Se tornen amarillas. ¿Qué pasa además, por ejemplo, en el niño que tiene carníteros? Pues el niño va a estar todo amarillo. El niño va a parecer Bob Esponja. ¿Qué va a suceder? Otro dato importante. Puede haber incluso una disfunción cerebral o una alteración a nivel del sistema nervioso, porque los pequeñines en aquel momento que llegan a nacer o llegan a estar chiquititos, no van a tener la misma barrera hematoencefálica y toda esa bilirrubina se puede ir acumulando. Ay, quiero estornudar, chingao. Ah, perdón. Esta bilirrubina va a estar aumentada, generando así daño en el sistema nervioso porque tiene la capacidad de penetrar con mayor facilidad en la barrera hematoencefálica del chamaco y generándole así coloración a nivel del sistema nervioso central. Es más, con decirles, vean artículos en internet y se van a topar cortes coronales del sistema nervioso del cerebro, está pero amarillo, chicos. Hasta los globos pálidos están amarillos. Entonces, les llega a preguntar el departamento esto en su examen departamental, se van con lo del pinche sulfametoxazol, ¿vale? Otra característica, las sulfonamidas. Por esas razones que no se recomienda dar en mujeres que están a término o en mujeres que están por dar a luz o que están embarazadas, ¿vale? Otra característica importante, por ejemplo, cuando llegan a alcanzar la circulación fetal, las sulfonamidas tienen desde efectos antimicrobianos y tóxicos, ¿vale? Ahora, siguiente característica, es decir, pues te genera a nivel del feto efectos antimicrobianos, sí, pero también efectos tóxicos, los que te acabo de mencionar, ¿vale? La otra, se llegan a metabolizar a nivel del hígado, dándote un metabolito que es una forma acetilada, ¿vale? Ahora, esta sustancia acetilada, voy a aterrizar algo importante, no tiene efecto antimicrobiano, pero sí tiene efecto tóxico,
¿vale? Para que lo tengan ustedes en cuenta, ¿vale, mis niños? Ahora, estas sustancias se llegan a eliminar del cuerpo, ya sea en la forma original o ya sea en esta forma, ¿vale? Ahora, hay algo bien interesante que pasa en la pinche orina. Fíjate muy bien. A nivel de la orina, pequeños, estas sustancias, sobre todo lo que es el sulfametoxazol, en la orina ácida, ¿sí? El propio sulfametoxazol tiene la capacidad de generarte algo que se le conoce como cristaluria. Puede ser que en el examen departamental les pregunten esto. ¿Cuáles son los pacientes que están más vulnerables en esto? Por ejemplo, los pacientes que tienen VIH o pacientes que estén deshidratados. De ahí dice una frase que pone el Goodman. Al paciente se le debe de alentar que consuma o que incremente su consumo de líquidos. ¿Por qué? Porque estos fármacos a nivel de la orina, sobre todo cuando es la orina muy ácida, el fármaco va a ser insoluble. Y esta insolubilidad puede predisponer a que el paciente pueda desarrollar cristales. ¿Qué pacientes es más común en esto? Los pacientes que tienen VIH o pacientes que están deshidratados. ¿Vale, mis niños? Ahora, nosotros ya aterrizamos estos conceptos, ahora vamos a hablar sobre los efectos adversos de estos fármacos, ¿vale? La primera de estos fármacos que es importante es que te puede dar efectos dermatológicos. Por ejemplo, te puede dar desde erupciones cutáneas, ¿vale? Te puede dar este eritema, te puede dar incluso un síndrome de Steven Johnson. ¿Esto en qué pacientes es más común? Por ejemplo, te puede llegar a manifestar en estos pacientes, sobre todo en pacientes que tienen VIH. Es más común esto. O sea, ¿ustedes se acuerdan en la clase de diuréticos que yo les aterricé el concepto de que también, por ejemplo, los pacientes que tienen un Steven Johnson por el uso de furosemida, ¿se acuerdan ustedes? Precisamente es porque estos fármacos comparten este grupo funcional. Pueden llegar a manifestar incluso con reacciones alérgicas también. Si vieron, hay una película que se llama Filadelfia, que es la película donde sale Tom Hanks y creo que el actor, el, el que está muy papi, ¿cómo se llama ese güey? Ya se me olvidó. Ay, este Denzel Washington, el que está guapo. Este, Hay una escena donde sale Tom Hanks que tiene como unos tipos de manchas, unos tipos de pigmentos, bueno, no de pigmentos, como un tipo de costra, ¿vale? Muy similar como si fuera un tipo de psoriasis, ¿vale? Se llama la película Filadelfia, está buenísima, véanla en serio. Ya es una película muy viejita. Vamos, era cuando Tom Hanks estaba como de mi edad más o menos, ¿no? Ese tipo de síndrome se le conoce como el síndrome de Sweet. El síndrome de SID es como un tipo de síndrome, como si tuvieras un tipo de placas, un tipo de pápulas, ¿sí? Como de tipo psoriáticas, más o menos. Puede llegarse a manifestar, ¿vale? Son como, y duelen esas cosas, duelen incluso, ¿vale? Esos tipos de manifestaciones clínicas duelen, ¿no? Con respecto a la piel. Este, puede formar cristaluria esta sustancia, sobre todo. Cuando la orina sobre todo está ácida. Si les llegan a preguntar esto, lo del sulfametoxazol, no quiero que los agarren en curva. Ya lo tienen, pequeños, ¿vale? Ya lo tienen. No quiero que se les vaya a olvidar esto, lo de la cristaluria, porque puede, miren, como a mí el departamento ya me ubica perfectamente y sabe que a lo mejor me paso luego a veces de medio mafiosón, pero si hago esas cosas son por ustedes este, para que ustedes tengan todo para las preguntas necesarias para su examen. Como ya el departamento me conoce y como sabe que ya me sé las mañas de ellos, pues
Probablemente ni les ponga lo del carnítaros. Puede ser que les vayan a poner lo de la cristaluria. Yo ya sabré mis motivos por los cuales se los van a colocar. Vale esta pregunta. ¿Qué es lo más importante? ¿Por qué se da el trimetoprim con el sulfametoxazol? Que ejercen un efecto sinérgico. Lo de la cristaluria, que es importante que ustedes deben de estar valorando, que es básicamente que el paciente se le alenta al paciente que ingiera mayor cantidad de líquidos. ¿Vale? Ok. Denme un segundo, por favor. Ok, muy bien. Entonces, y ya para terminar, vamos a ver la combinación de lo que es el trimetoprim y el sulfametoxazol. Puede ser que muy rara vez se vayan a topar una formulación solita del propio trimetoprim o del propio sulfametoxazol. El Golan pone que el trimetoprim así solito, como se elimina sin cambios, puede generar a través de la orina, generar un efecto antibacteriano a nivel de la orina, ¿no? Y se puede ocupar para infecciones vías urinarias. Yo en mi pinche vida he visto únicamente que se dé el sulfametoxazol así solito y el trimetoprim así solito. Es más, se las voy a poner muy fácil. Ustedes ya habrán visto, por ejemplo, la amoxicilina con el ácido clavulánico. Bueno, con decirles, es muchísimo más común que ustedes vean la amoxicilina así solita en lugar de amoxicilina con el ácido clavulánico. Es algo muy común. Es más, pues, por ejemplo, para el Helicobacter pylori observan más la amoxicilina así solita, ¿no? Bueno, también las propias las sulfonamidas, como lo que es el sulfametoxazol, pueden generar incluso una supresión de la médula ósea. Sobre todo esto pasa tanto en pacientes que también tienen VIH y en pacientes que tienen terapia antineoplásica. ¿Esto por qué? Porque lo que pasa, por ejemplo, con los pacientes que tienen una terapia antineoplásica o una terapia mielosupresiva, ¿qué pasa la terapia antineoplásica? Ay, hijo, la terapia antineoplásica te puede generar tanto destrucción de la célula cancerosa y célula sana, ¿no? Te puede dar, por ejemplo, que te destruye las células de la médula ósea, una depresión de la médula ósea, por ejemplo, o sea, que no tengas glóbulos blancos ni glóbulos rojos, que te joda la parte intestinal. Pregunta de examen departamental. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la terapia antineoplásica? La diarrea. ¿Por qué? Porque vas a generar una destrucción de las células gastrointestinales y esto lo puedes manifestar con diarrea incluso, ¿no? Ok. ¿Por qué? Porque ¿para qué funcionaban las células intestinales? Para la absorción de líquidos y electrolitos, ¿no? Entonces, esos líquidos y electrolitos no se van a poder absorber bien y vas a manifestar diarrea. Ok, muy bien, pequeños. Entonces, vamos a hablar sobre el trimetoprim.
ya en combinación con el sulfametoxazol, ¿vale? Ok, el trimethoprim y el sulfametoxazol, por ejemplo, pequeños, es un tipo de sustancia que tú lo puedes llegar a ocupar en un chingo también de tipo de infecciones, ¿vale? Por ejemplo, los puedes utilizar en infecciones de vías urinarias, por ejemplo, en una cistitis no complicada, ¿vale? También lo puedes utilizar en las pielonefritis, también lo puedes utilizar en las prostatitis también. ¿Por qué? Porque también estas sustancias se pueden llegar a distribuir sobre todo a nivel de la próstata, sobre todo lo que es el sulfametoxazol, ¿vale? También lo puedes llegar a ocupar en infecciones por abscesos, ¿vale? Lo puedes ocupar para el drenaje de abscesos. Esto es importante porque cuando drenas un absceso, este, o alguna ampolla, por ejemplo, lo que se recomienda en sí, por ejemplo, en las ampollas, es que la ampolla, cuando se genera una ampolla, esa ampolla genera un efecto, un ambiente estéril en esa parte. El pinche problema es que cuando tú la ponchas y le quitas esa piel, puedes generar una exposición y que bacterias se puedan incrementar en esa zona y pues que ya no tengas este aspecto de esterilidad en esa parte. Entonces, esto es como lo interesante, ¿no? También lo puedes llegar a ocupar en exacerbaciones también, por ejemplo, de la bronquitis crónica. También lo puedes ocupar en casos de otitis media aguda, algo muy común que pasa muchas veces. Siempre les va a llegar, siempre les va a llegar alguna paciente bueno, algún paciente o pacienta este, que tiene complicaciones de otitis media aguda, por ejemplo. Algo que se van a topar un chingo de veces en la consulta, por ejemplo, ¿no? En los casos, por ejemplo, de lo que son la sinusitis, sobre todo en sinusitis aguda maxilar, también lo puedes llegar a utilizar, ¿vale? Ok, ahora, dato importante. Esto es la característica del trimethoprim con respecto al sulfametoxazol, ¿vale? Ahora, hay algo interesante con el trimethoprim. El trimethoprim puede ser que les pregunten esto en su examen, y es más, me huele que va a preguntar esto el que hace el examen. Resulta ser que el trimethoprim pequeños tiene ¿cómo se los explico? Tiene una estructura muy, pero muy similar a lo que son los diuréticos ahorradores de potasio. Tiene una estructura muy similar a los diuréticos ahorradores de potasio, como cuál, como el triamtereno. Se las voy a poner muy fácil, pequeños. ¿Qué te hace un diurético ahorrador de potasio? El diurético ahorrador de potasio lo que te hace es incrementarte los niveles de potasio en el plasma. ¿Se acuerdan ustedes que yo les decía sobre la espironolactona? Bueno, espironolactona es básicamente un diurético ahorrador de potasio que tiene la capacidad de generarte un ahorro de potasio. Saben ustedes que todos los diuréticos, como lo que era la furosemida, lo que era la hidroclorotiazida, la clortalidona, todos esos tipos de diuréticos te eliminaban electrolitos, incluyendo el potasio. ¿Qué pasa como por ejemplo lo que es el triamtereno? Bueno, el triamtereno, incluso como la espironolactona, esos no te eliminan el potasio, te lo incrementan a tal grado que el propio trimethoprim te puede incrementar los niveles de potasio generándote una hipercalemia o una hiperpotasemia. Dato importante, pequeños, no se les vaya a pasar esto lo del trimethoprim. Miren, a mí se me hace que esto les van a preguntar tanto lo de la cristaluria inducida por el propio sulfametoxazol, ¿vale? Les pueden incluso preguntar que actúan en la misma vía siendo un efecto sinérgico o incluso les pueden llegar a colocar lo de que el trimethoprim se une, por ejemplo, 100,000 veces más a la de a la ay, ¿cómo se llamaba la enzima? A lo que era la dihidrofolato reductasa humana.
Perdón, bacteriana. Ay, qué pendejos son los. Que se une más a la de hidrofolato reductasa bacteriana que a la del ser humano. Esto puede ser que les lleguen a preguntar lo del trimetoprim, ¿vale? Puede ser que les lleguen a preguntar eso lo del trimetoprim. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué? Porque suelen ser efectos que luego antes no se preguntaban. Pero cuando yo llegué a hacerles la vida de colores al departamento, pues puede ser que ya les vayan a cambiar las preguntas, puede ser, pero aquí ya las tenemos, pequeños. Que, fíjense, debido a su estructura similar a los diuréticos ahorradores de potasio, como el trantereno, puede producir hiperpotasemia. Ah, bueno, pues aquí está el trimetoprim. Punto, se acabó. ¿Por qué? Porque tiene una similitud estructural con los ahorradores de potasio. Punto. Debido a que puede generar una insolubilidad en la orina, en una orina ácida, puede generar cristaluria. Ah, bueno, el sulfametoxazol. No hay pierde, ¿vale? No hay pierde, pequeños. ¿Ok? Muy bien. Ahora, de diferencias, pues algo interesante que pasa. Bueno, diferencias farmacocinéticas, como datito importante, pues vamos a aterrizar. Ya si les llegan a preguntar cuál es una reacción adversa del trimetoprim, ay, esta sí puede venir. ¿Cuál es una pinche reacción adversa al trimetoprim? El pinche hiperpotasemia. Pues ya con eso tienen, no hay de otra. Así, cuando el departamento los quiera agarrar, ya saben con qué defenderse. Ya tienen ustedes las posibles preguntas que van a venir. No, chicos, y con mi banco de preguntas. Ya tengo el examen, ya lo tengo, no crean, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. O sea, con ese examen, un 8 sería muy poco. Sin broncas pueden llegar con una muy buena calificación. Con el examen, ya les tengo el examen, ya se los tengo. Ya se los tengo, van a ver. Nada más me falta hacerle una que otra cosilla por ahí. Y ya, con eso tenemos, chicos, con eso tenemos. ¿Vale? Ahora, vamos a hablar algo sobre el trimetoprim. Uno es que se absorbe más rápido que el sulfametoxazol. ¿Vale? Ahora, las concentraciones máximas del trimetoprim se logra observar a las 2 horas. Las del sulfametoxazol, ¿vale? Las alcanzan ustedes a las 4 horas, ¿vale? La vida media del trimetoprim, ¿sí? Es de 11 horas, ¿ok? Y las del sulfametoxazol, ¿vale? Es de 10 horas, las del sulfametoxazol, ¿ok? Ahora, siguiente dato, el trimetoprim tiene un volumen de distribución 9 veces mayor que la del sulfametoxazol, ¿vale? Como datito extra, ¿vale, pequeños? Ahora, y como dato es extra, es un inhibidor altamente selectivo de la dihidrofolato reductasa, ¿vale? Bacteriana. ¿De cuánto? De 100,000 veces más. Muy bien. Sale, pequeños. Entonces, ¿qué más les pueden llegar a preguntar? Ok.
Algo que puede suceder en su examen como reacción adversa que les puedan preguntar de la combinación, porque habíamos visto sobre el síndrome de Sweet, puede generar quizás un poco de controversia con esta reacción adversa. De todos modos, se les explico de una vez. Puede generar como reacción adversa la combinación de de estos fármacos, por ejemplo, desde el síndrome de Sweet, desde un síndrome de Steven Johnson o incluso algo que se le conoce como lo que es la púrpura de Henoch, ¿vale? Schuyler. La púrpura de Henoch-Schuyler se le conoce como un tipo de vasculitis o sí, una vasculitis inducida por IgA. Es decir, la propia inmunoglobulina A puede generar una inflamación a nivel de los vasos sanguíneos, ¿vale? Esto, por ejemplo, ¿qué vasos sanguíneos? Los vasos sanguíneos que se encuentran en la piel, en las articulaciones, en los riñones, ¿vale? Y a nivel intestinal. Es decir, los vasos sanguíneos de estos tejidos o de estas regiones anatómicas, ¿vale? Se van a ver inflamadas, los vasos sanguíneos se van a ver inflamadas por la inmunoglobulina. Se le dice que es inducida porque la inmunoglobulina ejerce este efecto de inflamación a nivel de los vasos sanguíneos, ¿vale? Entonces, ya saben, chicos. Fármaco que te produce sabor metálico, metronidazol. Fármaco que te prolonga el QT, a huevo, los macrólidos y las fluoroquinolonas, ¿no? Eritromicina, citromicina, claritromicina, ciprofloxacino, levofloxacino. Punto, se acabó. Síndrome de bebé gris, cloranfenicol. Fármaco que te inhibe la producción de proteínas del ser humano también. O antibiótico, cloranfenicol. Fármaco que te genera. Ah, esta está buena, a ver. A ver. Nitrofurano que te colorea la orina de marrón. Nitrofurantoína, muy bien. 5 nitroimidazol que te colorea, que te colorea, iba a decir colorina, que te colorea la orina de marrón. 5 nitroimidazol que te colorea la orina de marrón. Metronidazol, muy bien. Carníterus, sulfamethoxazol. Ay, caray, se me fue la onda. Debido a su estructura similar a la vasopresina, interacciona con receptores V2, generando efectos antidiuréticos. La oxitocina, muy bien. Otra pregunta. ¿En qué paciente se contraindica la glibenclamida? Paciente alérgico a las sulfas o paciente alérgico a la furosemida, ya saben cuál. Efecto adverso de la insulina, hipoglucemia, muy bien. Las biguanidas ejercen para la diabetes, las biguanidas, reduciendo la síntesis de glucosa hepática. A ver, otra. Te genera cristaluria, sulfametoxazol. Ay, güey. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra? Ay, esta está buena. Jaja. Está buena. ¿Qué fundamenta el uso de ácido clavulánico con amoxicilina? Evita la degradación del betalactámico, ¿no? Porque el ácido clavulánico te inhibe a la betalactamasa. A ver, ¿cuál otro? ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? La acidosis láctica, ¿cuál te lo produce para la diabetes? Metformina, a huevo. A ver, ¿cuál otro? ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? ¿Qué es? ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? Ay, se me va la onda. Ay. Contraindicación del yodo radioactivo. Embarazo, muy bien. Embarazo, 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 embarazo. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? Ay, hijo de la fregada, se me fue la onda.
¿En qué paciente se contraindicó el uso de bifosfonatos? Enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ay, híjole. No, jóvenes, ya mi memoria, ya mi mente ya no me da más. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Ay, ok, a ver, ya, unas dos, unas cinco más. Te inhibe, no, te puede producir infecciones micóticas o infecciones genitales. Se usa para la diabetes. Inhibidores del ISGLT2 o dapaglifosina, canaglifosina. Te incrementa la cantidad de potasio intracelular en la célula beta pancreática y libenclamida. Van tres, a ver, cabrón. ¿Qué fue? Chinga, a ver, cabrón, reacciona, se te va la onda, a ver. Primera elección para la gonorrea. Ceftriaxona. Muy bien, a ver, ¿cuál otro, cuál otro, cuál otro? Contraindicación del raloxifeno, trombosis venosa profunda. El omeprazol requiere activarse a su forma de sulfenamida. ¿Por medio de qué? De protones. Por medio de protones por el ambiente ácido. El uso de la loperamida en la diarrea se explica por medio de disminución del peristaltismo o incremento del esfínter anal o estimulación de los receptores de opioides MOR. Ay, ¿cuál otra? Es que no me quiero manchar. El flumacenil para el tratamiento de las intoxicaciones por benzodiazepinas se explica por medio de antagonismo del receptor de benzodiazepinas o del receptor GABA. Vale, pequeños. Vayan con Dios, cuídense mucho. ¿Y qué les dije? Así, vayan con Dios, cuídense mucho y que Diosito me los acompañe. Cuídense mucho y sí, que Dios les acompañe. Cuídense.